Hola alumnos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Aquí vamos a comenzar una nueva clase. En este caso vamos a ver potencia trifásica, ¿sí? En la clase anterior habíamos visto los valores de línea tanto y de fase, tanto para tensión como para corriente, ¿no es cierto? Tensión de línea, tensión de fase, corriente de línea, corriente de fase. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula la potencia para una carga trifásica. Vamos a empezar en este caso, la carga está conectada en triángulo. Y vamos a hacer otro video para entender cómo es cuando la carga está conectada en estrella. Bueno, en este caso ya puse todos los valores de tensión de línea y corriente de fase, que son los que había utilizado para el ejercicio de la clase anterior, ¿sí? En el cual teníamos una tensión de fase 220, si la multiplicamos por raíz de 3 nos da 381, el ángulo es 0, si le sumo los 30 me da más 30, y recuerden que desfasando 120 grados eléctricos tengo las otras dos, es decir, 30 menos 120 menos 90, y si al menos 90 le resto 120, me queda menos 210. Lo mismo acá, la tensión en la fase A es 0, si le resto 120 me queda menos 120 la fase B, y si le resto 120 me queda menos 240 la fase C. Y de esta manera tendría mis 6 tensiones. Acá tendríamos las 3 corrientes de línea, que bueno, voy a ver si lo puedo agregar acá, texto. Este lo vamos a llamar I sub A. Voy a poner alguna nomás, para recordar, esta era I sub B, y la otra roja sería I sub C. Y esta de acá era IAB, ¿sí? Esta azul, celeste. Esta de acá era IBC, bueno, ya que estábamos a poner todos los nombres. Esta de acá es I sub CA, ¿sí? La de este de acá. Y esta de aquí que me faltó sería I sub C. Y ahí tenemos las tres tensiones, IAB, IBC, I sub A, I sub B, I sub C, que son las tres corrientes de línea, y las tres corrientes de fase, IAB, IBC, ICA, que sería la última que da la vuelta, ¿no? Que la corriente de fase, como habíamos dicho, era la corriente que iba por la impedancia, mientras que la corriente de línea es la que iba entre la carga y la impedancia, ¿sí? Que conectaba la corriente que viajaba por el cable que conecta la carga con la impedancia. Perdón, la fuente con la impedancia. Ya vamos a ver que la fuente es un generador trifásico de corriente alterna, que después pasa por unos transformadores para transformar la energía y poderla transportar. Y finalmente, en la distribución hay otro transformador que es el que baja la tensión para distribuirla en baja tensión. Nosotros podríamos decir que aquí a la izquierda, aquí de este lado, tendría que haber un transformador, ¿eh? Que todavía no lo vimos, pero acá de este lado tiene que haber un transformador. Y después para allá, más para la izquierda, para el otro lado del transformador, puede haber otro transformador y después va a estar el generador, que es el que genera energía eléctrica a nuestro sistema trifásico. Bueno, la corriente que viene, por simplificarlo, desde el transformador hacia la carga es la corriente de línea. Mientras que la corriente que atraviesa la carga, la impedancia, cada fase, recuerden que el sistema trifásico vamos a tener tres impedancias, pueden estar conectadas en triángulo o en estrella, pero son tres impedancias. ¿eh? Entonces, la corriente que pasa por cada una de las impedancias o fases se llama corriente de fase. ¿Estamos? Bueno, eso ya lo habíamos visto un poco en la otra clase, así que lo refresco porque este concepto tiene que quedar bien clarito. También vimos que a partir de este valor de corriente de fase que yo le había dado como dato, podíamos obtener simplemente restando 120 grados eléctricos, las tres corrientes de fase, porque sus módulos son iguales, pero cambian de ángulo. ¿Por qué sus módulos son iguales? Porque la impedancia ZA, ZB y ZC son iguales. Acá puse los valores de la impedancia. Para que esta corriente en la fase valga 76 y tenga un ángulo de 10,35 grados, la impedancia ZA tiene que valer
5 ohm con un ángulo de 19,65. Ya esto lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se calculan las corrientes. Es muy simple, pero lo vamos a practicar en la próxima clase con más detalle. Lo explico rápidamente, si no, fíjense que la tensión que tengo aplicada a la impedancia ZA es la tensión UAB, esta, la tensión de la línea AB, miremos. Estoy conectado al punto A, acá, y al punto B, acá. Entonces estoy dándole qué tensión, AB, se le estoy entregando esta tensión, la misma que estoy midiendo acá. A ver, ¿qué tensión tengo entre este punto y este punto? La misma que tengo conectada en el voltímetro, que es UAB. Entonces, acá voy a tener la tensión de línea UAB. Si hago UAB dividido ZA, dividido este valor, me va a dar la corriente IAB. Entonces, simplemente apliqué la ley de Ohm a esta impedancia, es decir, la tensión de línea dividido esta impedancia, la tensión UAB dividido ZA me va a dar la corriente en la fase IAB. ¿Sí? Por eso tengo esta corriente de 76. Bueno, esto ya lo vamos a ver y lo vamos a calcular en los próximos trabajos prácticos. ¿Qué vamos a integrar todo? Lo que estamos viendo de la parte de las corrientes de línea, las tensiones de línea, como también vamos a integrar lo de la potencia. Bueno, para que quede claro, en el ejercicio anterior había que graficar todas estas fasores, las 6 corrientes de línea y, perdón, las 6 tensiones, 3 de fase y 3 de línea, y en otro diagrama, todo junto también se podía hacer, las 3 corrientes de fase y las 3 corrientes de línea. En definitiva lo podrían hacer como 2 diagramas, este cuadrito azul, todos los fasores, y este cuadrito rojo, todos los fasores corrientes. Algunos lo hicieron, otros me lo están debiendo, ¿sí? No se olviden de presentarlo. Ya para los próximos vamos a ver que no va a ser necesario dibujar todas las corrientes y todas las tensiones, sino que vamos a trabajar con las que están referenciadas al punto A, ya sea U sub A, I a B, U a B e I sub A. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase, lo vamos a trabajar así para simplificarlo. ¿Por qué? Porque en realidad, si prestamos atención, eh, esta relación que hay, si yo dibujo estas las cuatro primeras, la tensión de fase A, la corriente de fase IAB, la tensión de línea UAB y la corriente de línea I sub A, y después la giro esas 4, la giro 120 grados eléctricos, obtengo estas otras 4, la U sub B, la U sub C, la IBC, perdón, la UBC y la I sub B. Y si después de vuelta la vuelvo a girar otra vez 120 grados eléctricos de esas 4, voy a obtener las últimas 4 de abajo, la U sub C, U sub CA, I sub CA y I sub C. ¿Qué quiero decir con esto? Como están desfasadas 120 grados eléctricos, se repiten. Recuerden que para obtener esta, a la U sub A le resté 120. Para obtener esta, a la IAB le resté 120. Y así lo mismo con las otras. Entonces no hace falta que dibujemos todas, porque simplemente dibujándolas están relacionadas con el punto A. En este caso son las 4, las dos tensiones, tanto la de fase como la de línea, y las corrientes de fase IAB y corriente línea IAB. Esas 4 tendría representado todo, porque las otras después aparecen simplemente desfasando 120 grados eléctricos y volviendo a desfasar 120 grados eléctricos. Entonces no sería necesario dibujar todo repetido, si lo único que estoy haciendo es la misma, solo que la estoy desfasando 120 grados eléctricos. Todo eso ocurre porque la carga es balanceada. Si la carga no fuese balanceada, esto no ocurriría, sería diferente. Es decir, la impedancia en este caso tiene las 3 fases, ZA, ZB y ZC son iguales. Esto solamente ocurre, como le dije, en el caso de los motores eléctricos, que ahí es una carga perfectamente balanceada, porque cada fase es igual a la otra. Nosotros conectamos cada fase de nuestro motor trifásico y esas 3 fases son exactamente iguales y por eso tenemos una carga perfectamente balanceada. En cambio, si conecto casas a una distribución de un barrio, de un transformador a un barrio donde puedo tener, no sé, por decir un número, 40, 50 casas en cada una de las fases, te acuerdan que a las casas le tenemos que entregar tensión monofásica, entre fase y neutro como esta, mejor dicho, tensión de fase, a cada casa le entrego una tensión de fase. Conecto 50 casas a la tensión de fase A, 50 casas a la tensión de la fase B y 50 casas a la tensión de la fase C.
cuanto más casas conecte, ¿sí? Más cantidad de casas, a cada fase, eso va a tender a equilibrar, es decir, a que las impedancias en la fase A sean más parecida a la impedancia, muy parecida a la impedancia en la fase B y muy parecida a la impedancia en la fase C. En realidad no van a ser iguales, siempre va a haber una diferencia, pero cuanto más casas voy conectando y voy tratando de distribuir de la forma más pareja posible, voy a lograr que la impedancia conectada a la ZA en la línea A, toda la que está conectada en la línea A y toda la que está conectada a la fase B, ¿sí? Y toda la que esté conectada a la fase C, recuerden, van a tener valores muy similares, ¿sí? Eso es lo que se busca. Que si bien es desequilibrada, sean lo menor posible. Dentro de ese equilibrio que hay, ese desequilibrio sea lo menor posible. Eso es lo que se busca. Bueno, ¿y qué pasaría, mejor dicho, cómo obtengo la potencia trifásica? Cuando hablamos de trifásica se refiere a las tres fases, indicando como fase cada una de las impedancias. Y esta es la impedancia de la fase A, la fase B y la fase C. A eso se refiere cuando habla de trifásica, porque puede estar ya sea en triángulo o en estrella. En definitiva es la potencia que consume cada carga. Recuerde que tenemos tres cargas en un sistema trifásico y la potencia que consume la impedancia ZA más la potencia que consume la impedancia ZB más la potencia que consume la impedancia ZC sería la potencia trifásica. Para diferenciarla de la potencia monofásica utilizamos esta nomenclatura, S3 y el dibujito de como el diámetro sería que representa la fase. Esta sería potencia trifásica. Recuerden que S era potencia aparente, ¿sí? Y P potencia activa y Q reactiva. Bueno, en el caso de monofásica se le puede poner S1 con el dibujito de la fase, ¿eh? Como si fuese el diámetro, este dibujito de acá. Entonces, potencia trifásica, S1 fase sería potencia monofásica. Nosotros, por lo general, a la potencia monofásica directamente no le ponemos el 1 ni el 3 ni nada, sino S. Entonces, cuando hablamos de S, estamos hablando de monofásico. SPQ sería potencia monofásica. Y si le pongo el 3, S3, P3, Q3, me refiero a la potencia trifásica, tanto aparente como activa como reactiva. ¿eh? Bueno, y este dibujito, este simbolito representa la fase. Potencia trifásica. Sí, lo representamos de esa manera. Pero podríamos también usar S3 solamente. Bueno, entonces, como dijimos, la potencia trifásica sería la potencia que consume ZA, más la potencia que consume ZB, más la potencia que consume ZC. ¿Cómo obtenemos la potencia que consume ZA? Bueno, es la tensión a la cual está sometida esta impedancia por la corriente que atraviesa dicha impedancia, ¿sí? Entonces, la potencia de la fase ZA, ¿sí? Sería la tensión de línea AB, porque ¿qué tensión tenemos acá? Así lo expliqué antes, ¿sí? La tensión esta, la BAB, la estoy midiendo con el voltímetro AB, esta, la tensión de línea AB. Fíjense, estoy conectado entre A y B. Entonces, ZA está conectado a la tensión de línea AB, ¿sí? Está sometida a esa tensión. Acá, si yo mido con el voltímetro, que es este mismo que puse acá, voy a medir la tensión de línea. ¿Estamos? Entonces, la potencia de esta impedancia sería la tensión de línea B por la corriente que la atraviesa. ¿Quién la atraviesa? La corriente de fase AB, esta, la AB, la que vale 76. Entonces sería UAB por IAB. Si miro en la fase B, la potencia que tenemos que consume la impedancia ZB, vamos a ver que tenemos tensión de línea también, pero en este caso la B sub C, fíjense que está conectado entre B y C, o sea que acá voy a tener tensión de línea BC y corriente de fase I sub BC, ¿sí? Es la tensión VC por la corriente IBC, en este caso. Y por último, la última fase, la fase C, está conectada a la tensión de línea CA, ¿sí? A la línea CA,
fíjense, la misma que estoy midiendo con este voltímetro, es la que tengo entre este punto y este punto. Si pongo el voltímetro voy a medir la misma que acá, esta tensión, U sub CA, la de 381 menos 210 grados eléctricos. Y la corriente que va a atravesar esta impedancia es I sub C, I sub CA, perdón, esta de acá, la de la fase, la de 76, pero que está desfasada respecto de las otras, nada más. Entonces, me va a quedar tensión U sub CA por I sub CA. Recuerden que cuando vimos potencia, para obtener la potencia aparente, la de la letra S, no teníamos en cuenta el ángulo, ¿sí? Es decir, que en realidad son los módulos. El módulo de tensión de línea B, el módulo de la tensión de línea BC y el módulo de la tensión de línea CA. Bueno, pero las tres valen lo mismo, si nos fijamos, ¿eh? Tensión de línea B, BC y CA valen lo mismo. Y estas son las corrientes de fase. IAB, IBC, ICA, y las tres valen lo mismo. ¿eh? Entonces puedo reemplazar como tensión de línea por corriente de fase, más tensión de línea por corriente de fase, más tensión de línea por corriente de fase. Es decir, en realidad tengo 3 veces la tensión de línea por la corriente de fase como potencia. La potencia es 3 veces la corriente de línea por, perdón, la tensión de línea por la corriente de fase. A veces hace medio trabalengua, discúlpenme. Pero bueno, lo voy a repetir para tratar de no equivocarme y que quede bien y que no le genere a usted alguna duda al respecto. Entonces, 3 veces la tensión de línea por la corriente de fase. Pero resulta que la corriente de fase, si voy acá, al módulo, ¿no? No al ángulo, el ángulo descarto porque estoy trabajando con los módulos, porque en la potencia aparente solamente trabajábamos con los módulos de tensión y de corriente. Entonces, fíjense que si voy acá, tengo que la corriente de línea radio 3 por la corriente de fase. Si paso este radio 3 para acá abajo dividiendo, me queda que la corriente de fase es corriente de línea dividido raíz cuadrada de 3. Entonces reemplazo acá corriente de fase por corriente de línea sobre raíz cuadrada de 3 y me va a quedar 3 sobre raíz cuadrada de 3. Me va a quedar 3 dividido la raíz cuadrada de 3. ¿No? Por tensión de línea por corriente de línea, que yo acá puse solamente raíz cuadrada de 3. Bueno, porque en realidad matemáticamente si lo racionalizo, que usted lo tiene que haber visto esto, de racionalizar un número, que significa multiplicar arriba y abajo por lo mismo, por esta raíz cuadrada de 3, yo quiero sacar la raíz cuadrada de abajo, para que no tenga raíz cuadrada abajo, esto es matemática, ¿no? No es de la materia mía, pero bueno, vamos a resolver rápido. Raíz de 3 por raíz de 3 queda raíz de 3 al cuadrado, la raíz se va, entonces abajo me queda un 3, y arriba me queda 3 por raíz cuadrada de 3, ¿sí? Esto, si lo vieron en la matemática bárbaro, se le va a hacer fácil, y si no, acá se lo expliqué, que 3 con 3 se va y me queda raíz cuadrada de 3. ¿Qué quiere decir? Que 3 dividido raíz cuadrada de 3 es lo mismo que raíz cuadrada de 3. Y si les quedan dudas, háganlo con la calculadora. Hagan 3 dividido raíz cuadrada de 3 y después calculen la raíz cuadrada de 3 y van a ver que le da exactamente el mismo valor. ¿sí? Es una operatoria matemática que se llama racionalizar. Racionalizar quiere decir sacar la raíz de abajo. Y bueno, cuando hago esta racionalización, veo que en realidad 3 dividido raíz cuadrada de 3 es igual que la raíz cuadrada de 3. Numéricamente es lo mismo. Entonces, ¿para qué voy a escribir 3 sobre raíz cuadrada de 3 si puedo escribir solamente raíz cuadrada de 3? En definitiva, y esta es la fórmula que se utiliza, la potencia trifásica es raíz cuadrada de 3 por tensión de línea por corriente de línea. Estamos hablando de la potencia aparente que se mide en bolas. Y de esa manera tenemos nuestra potencia trifásica. Para este caso, que es en triángulo. Ya vamos a ver en estrella. Y vamos a llegar a la conclusión de que en realidad esta expresión que acabo de mostrar sirve para las dos. ¿sí? Siempre y cuando la carga sea equilibrada. ¿sí? Si no es equilibrada, entonces ahí ya la cosa va a cambiar. ¿sí? ¿Por qué va a cambiar? Porque si la carga no es balanceada, ¿sí? Cuando digo equilibrada me refiero a que estas tres son iguales, que quiere decir que la carga es balanceada, lo explicamos en el video anterior,
Este caso son las tres iguales, entonces las tres corrientes de fase son iguales, solo que lo que cambia es el ángulo, y lo mismo que las tres corrientes de línea tienen igual módulo, lo que cambia es el ángulo. En cambio, si ZB no valiese 5, valiese 4,5 y el ángulo fuese, no sé, 25, y esta valiese 6 y el ángulo fuese 18, por decir un número, ¿no? Simplemente, tengo tres impedancias diferentes. Entonces, bueno, esta sí, la ZA va a valer eso, pero la ZB, la IAB va a valer 76, ¿sí? Suponiendo que ZA sigue siendo esta. Pero si cambio ZB, cambia, bueno, acá va a cambiar IBC, va a tener otro valor. Parecido a este, si las impedancias son parecidas, este va a ser parecido, pero va a tener otro valor de corriente. Y la corriente de fase BC va a ser similar, pero no va a ser la misma. Lo mismo que I sub CA va a ser distinta. Las tres van a tener distintos módulos y distintos ángulos, entonces no puedo hacer esto que dice acá, de transformarlo en raíz cuadrada de 3 por tensión de línea por corriente de línea. ¿Por qué? Porque voy a tener tres corrientes diferentes. Tanto esta, vamos a hacer así mejor, la IAB va a ser distinta de la IBC y va a ser distinta de la I sub CA, es decir, las tres corrientes de fase en módulo van a ser diferentes. Sí van a ser iguales con las tensiones de línea, tanto UAB como BC como CA, estas tres van a ser iguales. ¿Por qué? Porque esas son las tensiones que me entrega el sistema. Entonces eso sí se mantiene. Las tres tensiones de línea van a ser iguales, porque me las está entregando el sistema. Pero, en realidad, las corrientes en la fase van a ser distintas. ¿Por qué? Porque las tres impedancias en cada fase son diferentes. Así que las corrientes en cada fase también van a ser diferentes. Si las tres logro yo que las tres impedancias sean lo más parecidas posible entre ellas, y eso va a hacer que las tres corrientes sean lo más parecidas entre ellas, es decir, trato de equilibrar las fases, distribuyendo la carga que voy poniendo en cada una de las fases, para lograr un equilibrio, lo más parecido a un equilibrio, a un balanceado perfecto, como sería el caso de un motor. Bueno, en realidad esta cuenta, si yo la hago separada, sería la tensión de línea por la corriente de la fase AB más la corriente de la fase BC, es decir, tensión de línea la podría sacar como factor común, ¿no? Porque es la misma la 3, y iría por, acá me quedaría la sumatoria, a ver, vamos a hacer así, como la tensión de línea es la misma la 3, acá lo que quedaría sería tensión de línea por IAB más IBC más I sub CA. Y aquí no me va a quedar otra que calcular la corriente en la fase A, la corriente en la fase AB, perdón, la corriente en la fase IBC y la corriente en la fase ICA. Es decir, estas tres corrientes de fase, sumarlas y multiplicarlas por la corriente de línea. Y ahí sí sacaría la potencia. Si son bastante similares estas tres corrientes de fase, ¿sí? Es decir, que logré un cuasi equilibrio, una carga casi balanceada, entonces la expresión matemática de raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea va a dar un valor muy parecido al que obtendría con esta última que estoy marcando ahora, con esta última ecuación, que sería tensión de línea por la sumatoria de las tres corrientes de fase. Ahí me va a dar algo parecido. Bueno, pero solo si logro hacer algo parecido, digamos. Voy distribuyendo la carga para alcanzar no el balanceo perfecto, pero casi un balanceo. Por eso, si en nuestra instalación eléctrica, digamos, por más que tenga carga desbalanceada, pero yo la trato de distribuir relativamente bien, puedo obtener como referencia la potencia trifásica aplicando la ecuación de raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea. ¿Sí?
Bueno, seguimos, solamente a módulo de que queden claro qué pasaría en caso de que la carga no fuese balanceada, que puede existir ahí, hay que hacer un poquitito más de trabajo. Pero con esa expresión que yo le acabo de adjuntar podrían sacar la potencia trifásica. Después, para sacar la potencia P, ¿sí? La potencia trifásica, estamos hablando de la potencia aparente, ¿no? Bueno, voy a borrar esta última para que no se... Voy a borrar esta última ecuación para que no se confunda, porque eso sería únicamente para el caso de carga desbalanceada, y nosotros estamos trabajando con carga balanceada. Así que voy a borrar esto, ¿sí? Eso lo aclaré para que se entienda que en caso de que tengamos que hacer la cuenta porque es desbalanceada, lo voy a tener que hacer así. O simplemente esta U sub AB por IAB más U sub C por IBC y así, cada uno por separado. Bueno, si tengo que sacar P3, la potencia activa, P trifásica, la potencia P, los watts. Se acuerdan que la potencia podía ser aparente, activa o reactiva, ¿sí? Bueno, la potencia activa trifásica va a ser la misma fórmula que vimos antes, es la potencia aparente S por el coseno de phi. Claro, el problema está en si es desbalanceada, porque si es balanceada no hay problema, porque ¿sí? Si esto es seno de phi, esto va a dar en potencia activa, y lo vamos a medir en watts, me falta agregar esto, ¿no? Y aquí abajo vamos a tener la potencia reactiva, que se mide en bar, o amperes reactivos. Vamos a agregarle el fin, coseno del ángulo de Z. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Bueno, sí, se entiende, ¿no? Que dice P trifásico es igual a S trifásico por el coseno de phi de Z. Bueno, sería con el coseno de phi de ZA o ZB o ZC. Bueno, cuando la potencia es balanceada, sería por Z, porque tanto ZA, ZB y ZC son iguales. Es decir, que puedo decir que tengo la impedancia Z es la misma, entonces phi de Z, porque el ángulo para la impedancia de la ZA vale 19,65, el de B vale 19,65 y el de C vale 19,65. Entonces, es por phi de Z, por 19, por el ángulo por 19,65, por ese ángulo. Lo mismo para Q. Q por el seno del ángulo de la impedancia. Como tanto ZA, ZB y ZC son iguales, entonces los tres ángulos en las tres impedancias son exactamente iguales. Si la carga no es inductiva, no es balanceada, es desbalanceada, como expliqué antes, bueno, se complica un poquito más. P va a ser S, vamos a tener que hacer más que S trifásico, lo tendríamos que sacar de acá. P trifásico sería UAB por IAB por coseno de phi de ZA. Y a este le tengo que multiplicar por el coseno de phi de ZB, porque este ZB sería distinto de este ZA, el ángulo, ¿no? El phi. El phi de ZA va a ser diferente porque las cargas son distintas, es desbalanceado. Entonces acá tendría phi de ZA, ¿eh? O cómo cuesta escribir con esto. Ahí dice phi de ZA. Tendría phi de ZB, phi de ZC. Tres ángulos distintos.
Este podría ser este mismo que está acá, este podría ser 21, este podría ser 18, por ejemplo, por dar un dato, ¿no? Entonces, acá sería esto mismo por el coseno de ZA, de phi de ZA. Esto por el coseno de phi de ZB. Esto por el coseno de phi de ZC. Es decir, tendría que calcular las tres potencias P por separada. P de ZA, P de ZB y P de ZC. No me queda otra. Y después tendría que calcular y sumarlas. Y después tendría que calcular para sacar la Q trifásica, sería Q de ZA más Q de ZB más Q de ZC, la tendría que calcular de manera separada, es decir, sería la tensión de línea B por la corriente de fase AB por el seno de phi de ZA. Y esta sería lo mismo, pero por el seno de phi de ZB, y acá lo tendría que multiplicar a estos dos por el seno de ZC. ¿Por qué? Porque los triángulos son distintos. Lo cual haría que sea bastante más incómodo calcular la potencia, ¿no? Porque tendría que calcularlo la potencia de esta fase, la de esta fase y la de esta fase y sumarla. Así como lo escribí acá, acá escribí S de ZA, S de ZB y S de ZC. Acá tendría que sacar P de ZA, P de ZB, P de ZC y sumarlo. Q de ZA, Q de ZB y Q de ZC y sumarlo. ¿Cuál es la diferencia entre P y Q? En este caso, con respecto a S, que para sacar P lo tengo que multiplicar por el coseno de phi del ángulo. Como tengo ángulo, la ZA tiene su ángulo, entonces va a ser por el coseno de phi de ZA. Y acá sería por el coseno de phi de ZB. Este tendría un phi de ZB. Y acá por el coseno de phi de ZC. Eso me darían las 3P. Y para los Q de ZA, Q de ZB, Q de ZC, sería lo mismo, acá multiplicado por el seno de phi de ZA, de este ángulo, por el seno de phi de ZB, este ángulo que sería distinto, por el seno de phi de ZC, de este ángulo que sería distinto. En ese caso, bueno, se hace un poquito más laborioso el cálculo. Bueno, entonces, que quede claro cómo lo debería hacer si fuese desbalanceada la carga, ¿sí? Entonces, en el caso de balanceada es bastante más sencillo porque resumimos todo en esta ecuación, que S es raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea y que P es la potencia trifásica aparente, la S3, por el coseno de phi de z, porque todas las impedancias tienen el mismo ángulo, y Q3 sería S3 por el seno de phi de z, porque de vuelta todas las impedancias tienen el mismo ángulo. Fíjense cómo se reduce, se simplifica el cálculo de la potencia cuando la carga es balanceada. De cuando es desbalanceada se complica porque hay que calcular por separado cada una de las potencias, P, Q y S, y sumarlas. Sumar las tres S, la S de ZA, la de ZB y la ZC, sumar la P de ZA, más la P de ZB, más la P de ZC para obtener P. Y para obtener la Q trifásica sería la Q de ZA más la Q de ZB más la Q de ZC. Lo cual sería bastante, mucho más complejo que estas tres, esto que quedó acá, que en definitiva es lo que nosotros vamos a trabajar. Cuando la carga es balanceada, aplicamos esta recetita mágica y se hace muy fácil. Fíjense que la potencia aparente aparece la raíz cuadrada de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que también lo vimos acá en corriente de línea, también lo vimos en tensión de línea, relación entre la tensión de fase y la tensión de línea, y acá para la potencia trifásica. Es decir, que la raíz de 3 es un numerito mágico para un sistema trifásico. Fíjense, la relación entre los valores de fase y los valores de línea, en módulo es la raíz de 3. ¿Lo ven? Este raíz de 3 relaciona los módulos de la corriente de línea, corriente de fase, o tensión de línea y tensión de fase. Y en la potencia aparece el raíz de 3. Antes era tensión por corriente, ¿se acuerdan? El monofásico era U por I, o B por I. Ahora es B de línea, tensión de línea, porque recuerden que ahora tenemos tensión de fase y tensión de línea. Entonces, tensión de línea por corriente. ¿Qué corriente? La corriente de línea.
y aparece el número mágico raíz cuadrada de 3 para potencia trifásica. Y después para sacar Q, P y Q es muy simple, una vez que calculé ese trifásico, a esta potencia trifásica la multiplico por el coseno de phi del ángulo de la impedancia. Recuerden que las tres impedancias son iguales, así que los tres ángulos son iguales. En este caso sería por 19,65. Y nos daría esto. Resolviendo este ejercicio, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo. Bueno, a ver si lo puedo poner acá. Me da el espacio. Voy a poner solamente S3, porque me estoy refiriendo a la potencia trifásica. Va a ser igual a tensión de línea, que vale 381, por corriente de línea, que vale 131,6. En definitiva, esto va a dar como resultado, a ver que lo tengo acá en la calculadora, 381 por 131,6, 50.140 de resultado. Y obviamente son volt-ampere, ¿no? Recuerden que es aparente. Más atrás, bueno. Vamos a hacer una cosa. No. Vamos a dejar ahí, sin los volt-ampere. Ya sabemos que ese se mide en volt-ampere, pero no me entra. Y vamos a calcular P3. Recuerden que falta el dibujito del circuito como diámetro, cruzado al medio, que sería la fase, potencia trifásica. Y sería entonces los 50.000, vamos a poner punto, 140 por el coseno de la impedancia phi de z, que es 19,65. Vamos a ver dónde lo puedo poner, porque acá no va a entrar todo esto. Lo voy a poner acá arriba. Ahí está. Ahora sí, a este le vamos a poner volt-ampere. Bueno, entonces, en definitiva, la potencia trifásica me va a quedar 50.000 por el coseno de eso. Eso de acá, coseno de, dijimos que era 19,65. 42.219, 47.000. Fíjate que son 47.000, no 47, acá mucho la otra vez cuando calculaban potencia, se confundieron y le pusieron 47, no, es 47.219. Fíjense que 50.000 por el coseno que está entre 0 y 1, nunca puede dar 47. Sería, salvo que el ángulo sea, no sé, casi 90 grados, o casi 0 en el caso de que sea seno. Pero no, pero igual acá, 180 por 130 da 50.000, no 50,140 o 14, alguno ponía 50,14. No, son miles de volt-ampere. Y esto es en watts. Potencia activa, potencia aparente, potencia activa, me falta la potencia reactiva Q sub 3. Yo no le puse acá aparente activo, ustedes, bueno, lo voy a agregar para que quede bien. Cuando me escriben me tienen que poner que es activa
que esta potencia es, perdón, al revés. Esta es activa y esta es aparente. Vamos a escribir acá. Esto lo tienen que poner cuando hacen el trabajo práctico, ¿sí? Cuando resuelven. Porque es muy importante que se vayan acostumbrando a utilizar estas palabras y a reconocer, ¿no? La potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente. ¿Sí? Hay que saber diferenciarlas, saber reconocerlas. Se tiene que acostumbrar a esta terminología de la potencia en corriente alterna. Bueno, y acá me quedaría entonces de vuelta 50.140 por también el coseno de 19,65 y esto va a dar igual a, vamos a hacerlo, calculadora, dijimos 50.140 por, perdón, no es coseno, por seno. Dijimos seno de 19,65. No está bien acá. Vamos a hacer de vuelta. 50.140 por seno de 19,65. Ahora sí, 16.861, redondeando. 16.861, esta sería reactiva y esto sería en bar. Bueno, de esa manera entonces obtenemos las tres potencias, ¿sí? La potencia trifásica activa, aparente, perdón, la S, la aparente, que es B por I, que B, B de línea, tensión de línea. Ah, no, acá estoy cometiendo un grave error. Me faltó poner por raíz cuadrada de 3, que recordemos que la raíz cuadrada de 3 es 1,73 y monedita. Me faltó poner el número mágico. Perdón, alumnos, lo vamos a revisar, a rehacer porque está mal. Sería usando la raíz cuadrada de 3 en la calculadora, raíz de 3 por 381 por 131,6 da 86.844 acá. 86.844. Y ahora multiplicándolo acá, 86.844. Si lo multiplicamos por el coseno de 19,65, que es el ángulo de la impedancia Z, me da 81.787. Y acá nos va a dar 86.844, 86.844 por seno de 19,65. 29.203.
Ahora sí. Reactiva var, no quise entrar acá. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, ¿eh? Me había faltado el raíz cuadrada de 3. Recuerden que la raíz cuadrada de 3, si lo hacemos con la calculadora, yo lo redondeé a 1,732, pero bueno, para no escribir otra vez raíz de 3. Lo podría haber hecho también. A ver cuánto da la raíz cuadrada de 3, si no me equivoco era eso. Sí, 1,73205 y sigue con más decimales, ¿no? Pero bueno, también podemos escribir, en vez de este, 1,73, puedo poner acá 3 y ahora le agrego la raíz. S3 raíz cuadrada de 3 por 381 por 131. Es decir, raíz cuadrada de 3 por tensión de línea por corriente de línea. Ese sería el cálculo de la potencia aparente y después a esta potencia aparente, que es 86.844, lo multiplico por el coseno del ángulo de la impedancia, que es 1965, me da P, me da la potencia activa, 81.000, y de vuelta, me falta modificar acá, otra vez a la potencia S, que es 86.000, la potencia aparente, 86.844, lo multiplico por el seno de 19,65 y me da los 29.203 de la potencia reactiva, son bar. Voy a borrar un poquito, hacer lugar para dibujar el triángulo de potencia, ¿sí? Como ya tuvimos esto, ya les quedó, así que lo voy a borrar. Voy a dar ahí igual la imagen. Esto ya. Bueno, entonces teníamos que realizar el diagrama, ¿no? ¿Se acuerdan? Diagrama de potencia. El triángulo de potencia, igual que como lo hicimos con la potencia monofásica, solo que ahora es con los resultados de la potencia trifásica. Bueno, la potencia trifásica entonces va a tener este diagrama, ¿no? Vamos a hacer P, 81.000, Q va para arriba, así que lo vamos a dibujar acá abajo. A escala serían 8 centímetros, 10.000 en 1 podemos hacer. ¿Sí? Si hacemos 10.000 en 1 son 8, casi 2 milímetros. Vamos a, no tengo acá, pero vamos a ojo a decir que ahí hay 8,2. ¿Sí? Y este que es 29.000, ¿sí? Y va para arriba porque es positivo, ¿se acuerdan que cuando era positivo iba para arriba? Este que es 29.000 y va para arriba, ¿eh? Es- sería 2,9, unos 1.000, 2,1, 10.000, 2,9. Yo estimo que estaría por acá, a ojo buen cubero. Ese sería 3, y esto vale 8, eso vale 3. Y la potencia aparente, que es la que cierra P con Q, acá, esta sería la S3. ¿Eh? Entonces, esta sería S3. Acá tendríamos Q3, la potencia trifásica. ¿Eh? Y acá tendríamos P3, la potencia activa trifásica. Activa, reactiva. Activa, reactiva, aparente. ¿Sí? Y acá de vuelta nos quedaría el ángulo de la impedancia Z. Si mido, si realicé bien este ángulo que hay acá, este ángulo, lo mido con el transportador y tiene que medir 19,65 grados, casi 20 grados, si se viene el diagrama, si se viene el triángulo de potencia. Es decir, esto vale, este ángulo vale lo que el ángulo de la impedancia, tal cual como habíamos visto antes.
En caso de que sea trifásica, que sea desbalanceada, bueno, tendría que dibujar tres triángulos de potencia. Voy a tener un triángulo de potencia en la carga ZA, un triángulo de potencia en la carga ZB y uno en la carga ZC. Y además tendría un triángulo de potencia total que sería el de la suma de todas. Bueno, podemos quedarnos con la potencia total también. Pero lo que quiero decir es que en este caso, el triángulo de potencia de ZA, como son balanceados, es igual al de ZB, igual al de ZC, entonces no tiene sentido dibujarlo. Sí, la potencia total, que es la trifásica, que es la que consume toda la carga. En el caso de desbalanceado, la potencia que consume cada carga es diferente, ¿eh? Y la suma de las tres me da la potencia total, en definitiva. Como vimos, como expliqué, que se podía realizar el cálculo de la potencia total desbalanceada. Bueno, para no alargar este video, que ya no tiene más, no hay más para explicar, y resumiendo, ¿sí? Resumiendo un poco, si es desbalanceado, hay que hacer toda la fórmula extendida y se complica el cálculo. Si es balanceado, se hace muy sencillo aplicando las expresiones que borré, ¿sí? Que eran que S, la potencia aparente, es el número mágico, raíz cuadrada de 3, por tensión de línea por corriente de línea. Y para sacar P, simplemente es esa S trifásica que calculé, multiplicada por el coseno de la impedancia, el ángulo de la impedancia. Así como las tres son iguales, tengo un único ángulo, el de la impedancia que está conectada, de las tres impedancias que están conectadas que tienen igual ángulo. Entonces, por el coseno de ese ángulo, la S, 3 por el coseno del ángulo este, me da P3, y esta S3 por el seno de este ángulo, lo podemos llamar phi de Z, no sé si va a entrar, creo que entró, por el ángulo de phi de Z me va a dar Q3. Y de esa manera obtengo el diagrama, el triángulo de potencias, de la potencia total trifásica. Bueno, ahora vamos a seguir con otro videíto para entender la potencia trifásica cuando la carga está conectada en estrella. Y después le voy a dejar un trabajito práctico. Bueno, ¿dónde está para detener? Que no lo puedo encontrar, este me está molestando. Esperen que antes de eso voy a guardar esto.